impuestos pueden ser directos e indirectos. Dijimos que los impuestos directos son los que gravan el patrimonio o una manifestación de riqueza del contribuyente. Hablamos que los directos no se dan la traslación, y hoy en la tarde vamos a ver cuáles son las ventajas que traen para el Estado los impuestos directos. En primer lugar, la primera ventaja que tienen los impuestos directos es que hay una renta concebida con anticipación. O sea, el Estado puede contar con certeza con esa renta porque es cierta para poder hacer el cálculo de los impuestos que va a percibir. ¿Y por qué es que es cierta? Porque si ustedes recuerdan, en el impuesto directo sabemos quiénes son las personas que pagan ese impuesto, y ese es un dato que se tiene en la Superintendencia de Administración Tributaria. Claro, habrán situaciones nuevas, por ejemplo, en el impuesto de circulación de vehículos. Nosotros nunca vamos a saber en diciembre cuántos van a comprar vehículos nuevos al año siguiente. Esa cantidad no la sabremos, pero sí podemos saber cuántos compraron vehículos en el 2020, cuántos en el 2021, cuántos en el 2022 y así sucesivamente. Entonces sí puede saberse con anticipación en un 98% cuánto es que se va a percibir de ese impuesto. ¿Por qué es que se puede saber? Porque los datos de la persona propietaria del vehículo lo conoce realmente la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque conoce nuestro NIT. Luego nosotros nos dan una placa como distinción de vehículo. Entonces saben que para Juan Pérez, que el NIT es 402030, tiene un vehículo con una placa de circulación N406020 y que es un carro Nissan modelo 1924. Entonces, el conocer estos datos es el que le permite a la Superintendencia de Administración Tributaria saber contar con una renta concebida con anticipación, con la que se puede contar con certeza. Claro, ¿y por qué es que se puede tener con certeza? Bueno, porque se sabe que los datos no solo son correctos, sino que son verídicos. En segundo lugar, ¿cuál es la ventaja? Permite conocer al contribuyente. Bueno, ¿cómo es que lo conoce? Porque conoce su número de NIT y su número de placa. Y al conocer esos datos, solo el número de NIT, ahí le va a tirar todos los impuestos que es el que paga. Permite conocer al contribuyente y como consecuencia fiscalizar de mejor manera su aporte fiscal, de manera continua y ordenada mediante listados específicos. En tercer lugar, la otra ventaja es que por su naturaleza estos impuestos facilitan al Estado obtener sus recursos aún en épocas de crisis derivadas de fluctuaciones económicas. Para nadie es un secreto que la situación del país, no solo del país, sino la situación mundial es seria y que hay fluctuaciones económicas, pero eso no evita que nosotros tengamos que pagar el impuesto de circulación de vehículos. Entonces también esto lo experimentamos cuando fue el COVID, porque si ustedes se recuerdan, el COVID nos encerramos prácticamente el 10 de marzo, pero pagamos el impuesto de circulación de vehículos aunque se estaba pasando por una situación completamente seria. Como todo en la vida, tiene ventajas, pero también tiene desventajas. ¿Y cuáles serían las desventajas de los impuestos directos? ¿Cuáles serían? ¿Cuál es lo malo que se le mira a los impuestos directos? En primer lugar, son muy sensibles a los contribuyentes. ¿Por qué son sensibles? Porque los afecta directamente. Y entonces lo que provocan es una reacción de supervigilancia en el manejo de los fondos públicos. Yo creo que esto, en el caso nuestro, solamente se queda en una bonita
comercio informal. El comercio informal, por muchas razones, la Superintendencia de Administración Tributaria no le ha entrado, pero eso no implica la cantidad de dinero tan grande que se factura, por ejemplo, en la terminal, y que es un sector que todavía no paga impuestos, ni han hecho la lucha porque paguen, y las ganancias ahí son ganancias significativas. Luego, la otra desventaja es que, por su fijeza, no permite al Estado aumentarlos sin oposición. Como consecuencia, se limitan a una mayor percepción en un momento propicio para aumentar los impuestos. Y yo les ponía ese ejemplo a ustedes muy claro, y es que cada vez que el Estado tiene problemas económicos, cada vez que el Estado no tiene el dinero necesario para solucionar las cuestiones, ¿en qué se piensa? Inmediatamente en lo que se piensa es en el aumento de los impuestos. Pero no se ponen a pensar que los sueldos ya no dan para más y que nosotros todo lo pagamos en dólares, pero los sueldos siguen estando en quetzales. Ahora vamos a ver la otra clase de impuestos, y son los impuestos indirectos. Estos impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo de bienes y servicios. Sucede todo lo contrario de los impuestos directos, porque la persona obligada, de conformidad con la ley, no es la que soporta el peso de la carga tributaria. Estos impuestos son trasladados en cada eslabón de la cadena productiva. Y recuerden ustedes, por favor, lo que les puse el ejemplo de los zapatos. Ahora sí, si nosotros volvemos a ese ejemplo, tendríamos que decir que la cadena productiva va de importador al productor. Ahí hay un traslado de IVA. Del productor al distribuidor, ahí hay otro traslado del IVA. Y del distribuidor al consumidor final. El consumidor final, que regularmente somos nosotros, somos los auténticos contribuyentes, porque ustedes ya no pueden trasladar, en el caso de los zapatos, a otra persona más. Porque ustedes compran el zapato en la zapatería y lo usan. Y lo único que queda es tirarlo cuando ya no sirve. Pero no se da esa cadena productiva que es importante y que solo ocurre en los impuestos indirectos. Entonces, para eso tienen que pensar en esa cadena productiva que va del importador al productor. Y yo les decía, el que va a producir zapatos le tiene que comprar al importador todo el material: suela, adornos, cuero sintético, pegamento, con todo lo que sea en su parte de zapato. Luego, el productor, el que hizo el zapato, se lo va a dar al distribuidor, y el distribuidor ya lo colocará y regularmente lo va a llevar a la zapatería, los ositos, y luego ustedes van a los ositos y ahí compran los zapatos. Entonces, si nosotros nos hacemos una pregunta, ¿quién es el auténtico contribuyente ahí? Porque si ustedes se dan cuenta, en cada uno de esta cadena, del importador al productor, del productor al distribuidor, el IVA se va trasladando. ¿Y a dónde llegamos? A ustedes, al consumidor. Y muchas veces, si ustedes se dan cuenta, ustedes no piden que les extiendan factura. Y ahí el IVA está flotando. Por eso es que uno debe de acostumbrarse siempre a pedir factura, porque en el precio ya va el impuesto de IVA. Este fenómeno de trasladar el IVA se llama fenómeno de la traslación. El legislador faculta al obligado a trasladar el peso de la carga tributaria, que es al consumidor final. Si nosotros vemos, el primero que paga el IVA aquí es el importador. Luego, el productor al distribuidor
trasladan es la carga de pagar el impuesto. Este traslado, esta traslación solamente se da por la naturaleza de los impuestos indirectos. En los impuestos directos no sucede eso. ¿Por qué no sucede eso? Porque el obligado es el que lo paga. Este tipo de impuestos indirectos sí pueden ser trasladados a otras economías. Y nosotros en nuestra legislación tenemos bastantes impuestos que pueden trasladarse. ¿Cuáles son? En primer lugar tenemos el impuesto al valor agregado, que todos conocemos como el impuesto IVA. Luego tenemos impuestos específicos a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. Es el decreto 38-92. Y aquí vale la pena que se den cuenta que cuando nosotros compramos combustibles y petróleo crudo, estamos pagando dos impuestos. Estamos pagando el IVA en la factura, pero estamos pagando el impuesto de la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. O sea, es el único impuesto que tiene, es la única compra prácticamente que tiene dos impuestos. Luego también tenemos los derechos arancelarios a la importación. ¿Cómo se clasifican los impuestos directos? Los impuestos directos pueden ser personales y reales. ¿Cuándo son impuestos directos personales? Lógicamente, como su nombre lo indica, dice personales, son aquellos que recaen directamente sobre la persona. O sea, el afectado es la persona. ¿Cuáles son los impuestos que en Guatemala se cobran a este respecto? Tenemos el impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta lo que se grava son los arrendamientos, los sueldos, los salarios, las bonificaciones, y lógicamente ahí a quien se está recayendo directamente sobre la persona, sobre el salario que devenga la persona en el caso de los salarios. Por ejemplo, un arrendamiento sobre la ganancia de arrendamiento que está teniendo una persona. Luego tenemos el impuesto cuando lo cobran, que grava la salida del país. Entonces sí tienen que tener claridad ustedes que los impuestos personales son los que gravan a la persona. Lógicamente todo lo que tiene que tener relación con la persona. Ahora, ¿cuáles son los impuestos directos reales? Ahí hay un errorcito que lo vamos a corregir de una vez, no sé si nos dejan corregir esto. No, pero lo vamos a poner porque esto sí está... ¿Debe doble clic encima? No se puede, mejor dejémoslo antes de que para que no me salga un pedo. Entonces, si lo toqué, impuestos directos reales, son aquellos que recaen directamente sobre los bienes de las personas. Y aquí tenemos que ir a esa clasificación de bienes que ustedes aprendieron en esa clasificación normal y general que tenemos. ¿Cuál es esa clasificación? Es la clasificación que nos divide en bienes muebles y bienes inmuebles, que es la clasificación más tradicional que se tiene de bienes. ¿Cuáles son los impuestos que se cobran? ¿Cuál es el ejemplo que podemos poner aquí? Impuesto de circulación de vehículos. O sea, ahí que se está grabando el vehículo, que es bien de una persona. Estamos grabando el impuesto único sobre inmuebles. ¿Qué se está grabando ahí? El inmueble de una persona. El inmueble de una persona que puede ser rural o urbano. También
También la otra situación, el impuesto sobre tierras ociosas. Esos son los impuestos que nosotros tenemos aquí. Realmente el poder tributario ya lo vimos, pero lo vamos a volver a explicar para que lo tengan aquí si soltarán a poder tributario. Otros le dicen poder financiero. ¿Qué es el poder financiero y qué es el poder tributario? Es la potestad del Estado de imponer cargas tributarias a los ciudadanos. Y aquí nosotros tenemos que hacer un paréntesis y tenemos que considerar esta situación. ¿Y cuál es considerar esta situación? Considerar que lógicamente solo el Estado, como una manifestación de soberanía, es el único ente que tiene dicha facultad y en consecuencia tiene la misma calidad de sujeto activo de la relación jurídica tributaria. ¿Cuáles son los dos sujetos que tiene la relación jurídica tributaria? Tiene un sujeto activo, que es el Estado, y un sujeto pasivo, que es el contribuyente. El Estado es el que impone cargas tributarias a los ciudadanos. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, porque al final de cuentas ni siquiera nos lo preguntan. El Congreso de la República tiene esa facultad, aprueba la ley, el presidente de la República lo sanciona, lo publican en el diario oficial y el impuesto ya se comienza a cobrar. Esta situación, como la hemos dicho varias veces, porque la hemos explicado varias veces, la vemos perfectamente reflejada en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el principio de legalidad. Y aquí les vuelvo a indicar, si no lo han leído, lean. Si no lo entienden, vuélvanlo a leer. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 239? Dice que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo a la equidad y la justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación. Dice el artículo, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación jurídica tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, las reducciones y los recargos, las infracciones y las sanciones tributarias. Hay otro pedacito que tiene ese artículo. ¿Quién me ayuda a leer ahí en la Constitución? Son nulas, inferiores. Las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales, reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Muchas gracias. Bueno, pues ese es el principio de legalidad que en otros países es conocido como el nombre de principio de reserva de ley. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene este poder tributario? Son varias las características. Es abstracto, es permanente, es irrenunciable, es indelegable, es imprescindible, es originario y es territorial. Miremos la primera característica, abstracta. Esto se refiere básicamente a que existe el derecho
Para que exista un verdadero poder tributario es necesario que el mandato, que el Estado se materialice en un sujeto que se haga efectivo mediante la actividad de la administración. Miremos, por ejemplo, en el impuesto de circulación de vehículos. ¿Dónde se materializa y en qué sujeto? Pues esto se materializa en el propietario de un vehículo que puede ser terrestre, marítimo o aéreo, exactamente. Entonces, ahí es donde se materializa. Es más, recuerden ustedes que cuando nosotros compramos un vehículo, nosotros pedimos que nos den placas, pedimos que nos den un certificado de propiedad. Entonces, lógicamente el Estado puede materializarlo muy rápido. Esa es la característica de abstracto. Ahora miramos permanente. Siempre que hay Estado, el Estado va a tener poder tributario o poder financiero, siempre. Entonces, el poder tributario es connatural al Estado. Es connatural al Estado. Si lo queremos explicar de otra manera, es siempre que existe el Estado va a poder, tiene poder tributario. Toda la vida. ¿Y de dónde viene esa posibilidad? ¿De dónde viene que el Estado pueda tener un poder tributario? Viene de la soberanía que tiene el Estado. De esta manera solo puede determinarse con el Estado mismo, en tanto subsista indefectiblemente el poder de gravar las actividades que determinan las leyes a las personas que la ley indique y en los montos que la ley indique. Ustedes se recuerdan perfectamente bien que nosotros no podemos crear impuestos, crear delitos, porque los delitos ya están dentro del Código Penal. Ya dice quién comete homicidio, quién comete asesinato, quién comete, todo lo dice el Código. Nosotros no podemos crear nada. Lo mismo sucede aquí. Nosotros no podemos crear hechos generadores. Los hechos generadores están contenidos en la ley. La ley ya dice quién es quien debe de pagar impuestos. Claro, no tiene el nombre, porque el nombre va a venir de una relación del contenido de la ley con la realidad que se está viviendo. Pero los impuestos, los hechos generadores, no se pueden inventar. Nosotros no los vamos a inventar. Así como el derecho penal está basado y se apoya en el derecho constitucional, el derecho financiero y tributario lo hace de la misma manera. El poder tributario es permanente y subsiste siempre que exista el Estado. Aunque el Estado no lo ejercite, el Estado tiene la facultad de emitir leyes tributarias y su derecho no prescribe. Dense en cuenta ustedes cómo nuestros acreedores han querido muchas veces mejorar la base del IVA, porque el Fondo Monetario Internacional nos presta el dinero pero quiere poner condiciones. Díganme cuántas veces le han dicho la postura de ellos es aumentar el IVA y el IVA se ha mantenido en el 12%. ¿Por qué? Porque esa es una potestad soberana del Estado en la utilización del poder imperio, del poder tributario o el poder financiero del Estado. Y miren la última parte donde dice, aunque el Estado no lo ejercite, el Estado tiene la facultad de emitir leyes tributarias y su derecho no prescribe. La otra característica es la que se llama irrenunciable. ¿Qué debemos de entender nosotros o cómo vamos a analizar esta situación? El Estado no puede renunciar a este tributo especial. Sin el Estado no puede existir. Sin el poder tributario no se puede exigir a
poder tributario. ¿Por qué? Porque es un atributo especial que él tiene, que le viene de la soberanía del Estado. ¿Por qué? Porque sin ese poder el Estado no puede existir, porque el poder tributario es el que le permite tener el dinero suficiente para satisfacer las necesidades de la población. El Estado no puede desprenderse de este tributo esencial, puesto que sin el poder tributario no puede existir el Estado, pues es como el oxígeno para los seres vivientes. Y aquí esto lo dice un autor y dice muy claro, y dice, una persona necesita del aire, el Estado necesita del dinero. Necesito del dinero que proviene del pago de los impuestos. ¿Para qué? Para tener los dineros necesarios que le permitan satisfacer las necesidades de la población. Sin dinero no se hace nada. Y eso nosotros lo sabemos perfectamente bien. Ahora también con dinero no se hace nada. Ahora es indelegable la otra característica. Indelegable. O sea, no lo podemos delegar. Dice, en realidad este aspecto está íntimamente vinculado al anterior y reconoce análogo fundamento. O sea, tienen el mismo fundamento. ¿Por qué? Porque renunciar significaría o importaría desprenderse de un derecho en forma absoluta y total. Delegar importaría transgredirlo a un tercero de manera transitoria. Lo único que hizo el Estado fue decir, yo no voy a recaudar los tributos, y creó una figura administrativa que se llama Superintendencia de Administración Tributaria, con un objetivo muy claro. Y el objetivo muy claro es la percepción de los tributos, que anteriormente con la otra constitución, eso le correspondía al Ministerio de Finanzas Públicas y se llamaba Dirección de Rentas Internas. Que si ha existido en Guatemala una institución corrupta, yo creo que esa se llevaba en primer lugar. Entonces quisieron sacarla del Ministerio de Finanzas Públicas porque al final el Estado es uno de los dos sujetos, y crearon la superintendencia con la finalidad de que cobrara los impuestos. Luego tenemos la otra característica, y la otra característica es originario. ¿Eso qué quiere decir? Que el poder tributario solo nace del Estado y de nadie más. Y nace como consecuencia de la soberanía propia que tiene el Estado. Que si ustedes se dan cuenta, solo el Estado tiene esa soberanía. O sea, solo tiene esa corona el Estado. Entonces, cuando el Estado nace, nace con soberanía, nace con poder tributario, que le permite poder exigir a los contribuyentes el pago de los impuestos. Luego tenemos el impuesto territorial, que aquí también está malo, pero no lo podemos corregir porque dice territorial, está territorial. Eso quiere decir que el poder tributario se aplica en todo el territorio del país. O sea, todo lo que marca o delimita el mapa de Guatemala es su aspecto territorial. Y en toda la República es donde se aplica el poder tributario del Estado. Lo mismo en el Quiché, en Petén, en Zacapa, en la ciudad capital, en todo el territorio de Guatemala se aplica el poder tributario del Estado. ¿Cuáles son las dos clases de Mató la indescriptible. ¿Cuál? Eran 7 características. Ahorita vamos a ver, esperen un ratito. Indelegable, vamos a poner. Bueno. Ajá, lo voy a, la E, por favor, imprescriptible. ¿Qué quiere decir eso de
imprescriptible, que ya lo tomamos aquí, pues ahorita se lo voy a publicar. Sí, lo teníamos en otro pedacito. Eso quiere decir que la facultad de emitir leyes tributarias que tengan un fin fundamental, que sea el ejercicio del poder tributario, no prescribe nunca. Ese derecho no le prescribe. ¿Por qué razón? Porque si aplicamos el artículo 239 de la Constitución, ¿qué nos dice el 239 de la Constitución? Lo que nos dice es que el Congreso de la República puede crear impuestos ordinarios y extraordinarios y nos habla de todo lo que deben de contener las leyes tributarias. Y en ese artículo no nos determina un tiempo determinado, no nos dice un año, un mes, 5 años, no. Puede ser mientras esté vigente la Constitución. A eso se refiere esa característica de imprescriptible. No prescribe. Bueno, ahora la otra, vamos a ver cuáles son las clases de poder tributario. Las clases de poder tributario son dos, las que se tienen, que es originario y derivado. ¿Cuánto es originario? ¿Cuánto es originario? Cuando nace originalmente de la Constitución y por lo tanto no se recibe de ninguna otra entidad. Si ustedes se dan cuenta, esa posibilidad de que el Congreso de la República sea el único que puede crear impuestos está contenida en una norma de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el artículo 239 de la Constitución y que nosotros conocemos con el nombre de principio de legalidad o principio de reserva de ley, como se conoce en otros países. Entonces, lógicamente, el poder tributario, ese ejercicio de coacción, está contenido normativamente en la Constitución. Y dice, no se recibe de ninguna otra entidad. ¿Por qué? Porque es originario del Estado. Y así es como está. Pero también existe el poder tributario delegado. ¿Cuándo tenemos ese poder tributario delegado? Cuando la entidad política que lo posee, porque le ha sido transmitido por otra entidad, tiene poder originario. Y el caso fundamental que tenemos son las municipalidades. ¿Quién les delega ese poder tributario? El Estado. Por eso es que ese poder es delegado. Aquí nos vamos a correr este documento único, Willy, y tal vez me hace favor de mandárselos a ellos para que ellos los tengan ahí. Yo solo les voy a explicar la última parte de qué se trata. Es el impuesto único. Si ustedes se recuerdan, les voy a poner con una claridad meridiana. Hubo un candidato en Guatemala que dijo que se iba a crear un impuesto único, que iba a aglutinar todos los impuestos que se tienen actualmente. Si ustedes hacen una sumatoria, se dan cuenta que eso sería un gravamen altísimo. Si ustedes, por ejemplo, miran el IVA el 12%, el 9% del impuesto único sobre inmuebles, el 31% del impuesto sobre la renta en algunos casos, y comienzan a hacer la cuenta, se van a dar cuenta que sería una base de un impuesto demasiado alta. O sea, los doctrinarios desde hace tiempo han dicho que pensar en crear un impuesto único es una locura. Pero eso era lo que nos vendía él como una posibilidad para llegar al gobierno, porque entonces ustedes ya saben que los discursos son mentirosos, insuficientes pero mentirosos. Y lo peor es que como nosotros no analizamos
revisamos los planes de gobierno, igual nos da chana que Juan. Pero eso de querer unificar todos los impuestos en uno solo, eso es imposible. Y eso se conoce como el nombre de un impuesto único. ¿Por qué? Dice, hemos visto cómo, yo les voy a pasar toda la teoría, pero aquí solo vamos a ver las conclusiones. Y dice, hemos visto cómo en diversas épocas se ha expresado la conveniencia de establecer un impuesto único. Esta idea es casi una ilusión, o mejor dicho, un ideal, porque su realización es imposible por las diversas consideraciones. Y aquí nos dicen por qué no. En primer lugar dicen porque los impuestos deben de obedecer principios de generalidad y uniformidad, es decir, al principio de justicia. Y ese principio no puede realizarse a través del impuesto único. La otra razón, dice, hemos visto también la necesidad de la elasticidad de los impuestos, es decir, que puedan responder a un aumento de las cuotas con un aumento en el rendimiento. Y esa característica no la tienen todos los impuestos. Si existiera un impuesto único que la tuviera, el aumento de las cuotas sería demasiado alto y sensible, lo que provocaría evasión. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros vamos pagando los impuestos como por cuota. Por ejemplo, lo primero que pagamos el año, que para mí es de muy mal gusto, es el impuesto sobre la renta. Ni bien entramos y ya estamos pagando el impuesto sobre la renta. Pero nos da al mismo tiempo otro chancecito para pagar impuestos de circulación de vehículos. Otro chancecito para pagar el primer trimestre el impuesto único sobre inmuebles. Entonces vamos como espaciando el pago de los impuestos. Ahora, si lo tuviéramos que pagar de una vez de una cuota, esa cuota tendría que ser altísima. Y esto nos provocaría más problemas económicos de los que ya tenemos. La tercera consideración, también resulta que de existir un solo impuesto en caso de una crisis que afecte solo la actividad gravada, el Estado la resentiría fuertemente. En tanto que si existe un sistema, le bastará con aumentar los impuestos sobre las actividades no afectadas por la crisis para compensar los resultados de esta. Por otra parte, un impuesto único sería demasiado pesado para aquellos que tuvieran que pagarlo, porque para poder subsistir el rendimiento de todos los impuestos por uno, solo serían necesarias cuotas excesivamente altas que no podrían ser soportadas conscientes por los causantes. Dados los múltiples aspectos de la vida contemporánea, sería imposible establecer un solo impuesto que en forma justa gravara el rendimiento de todas las actividades. En conclusión, debe rechazarse por irrealizable el ideal del impuesto único, aun cuando si es posible establecer como gravamen fundamental un gran impuesto sobre la renta, pero auxiliado por otros gravámenes, para no hacer demasiado fuerte su impacto en las economías individuales, dadas las gigantescas necesidades estatales. O sea, esto no lo digo yo, esto lo dicen los libros de los clásicos y no han variado en nada esa postura. O sea, des en cuenta que aquí los españoles vuelven a venir cada actividad electoral y nos ofrecen cosas que son imposibles. Por